El cultivo de orquídeas y plantas ornamentales se ha extendido a una muy buena y numerosa cantidad de personas apasionadas por la naturaleza. Hoy veremos cómo se puede hacer una maceta para orquídeas hecha con la parte más dura de un coco. Iniciaremos por sacar el agua del interior del coco y luego, con la ayuda de algunas herramientas, vamos a ir poco a poco dando forma al macetero que queremos hacer. En este caso será una maceta colgante para sembrar un dendrobium. Marcaremos el diámetro que tendrá la boca de la maceta y que de paso nos servirá como guía para hacer el corte. En este caso nos ayudaremos con una sierra caladora, dado que la concha del coco es un material supremamente duro. Quizás lo hayan comprobado ustedes mismos al tratar de abrir el fruto para llegar a la pulpa. Dado que la boca ha quedado muy pequeña, haremos un segundo corte para ampliarla un poco más. Llegados a este punto nos espera el trabajo más tedioso de todo el proceso, que es ir despegando la pulpa del interior de la concha. Esto lo haremos con la espátula de un cuchillo. Una vez que hemos retirado toda la pulpa, marcaremos los puntos donde irán los orificios de drenaje. De nuevo, con una broca de espada haremos las perforaciones. De la misma forma haremos 3 agujeros más pequeños donde vamos a poner la cadenilla de colgadera. Y así, de una forma sencilla y artesanal, hemos creado una maceta con la concha de un cocotero. Una vez que la tenemos lista, vamos a proceder a sembrar en ella nuestro Dendrobium agregatum. Para ello vamos a utilizar nuestra mezcla usual de sustrato, que se compone de carbón, corteza de pino, fibra de coco, un poco de musgo sphagnum y al finalizar pondremos un poco de abono de liberación lenta.
Este dendrobium es propio del sur de China y el sudeste asiático. Las inflorescencias se desarrollan en varitas que salen de la base de los pseudobulbos, compuestas por un número que puede ir de 5 hasta 15 florecillas. Es una planta a la que le gusta bastante la luz. Se recomienda el sol de la mañana, pero no sol directo, puesto que podría llegar a quemar las hojas. Recomendándose también un riego para ella cada 2 días y un abonado semanal con la mitad de la dosis recomendada. En invierno se reducirán sus riegos apenas lo suficiente como para que los pseudobulbos no se deshidraten. Tampoco se ha de fertilizar en invierno. La forma más usual de propagación de la planta es por división. Se pueden cultivar en macetas o aferrándolas a un tronco. Las plantas adultas y establecidas dan un espectáculo maravilloso durante la floración, generando alrededor de 30 varitas florales y con una media de 13 flores por vara, que nos dará un total aproximado de 390 flores, algo épico y digno de ver. Una vez terminado el proceso, solo nos resta destinarle un lugar especial en nuestro jardín y ver cómo se desarrolla allí. La iremos moviendo si es necesario para dar con el sitio que a ella más le guste para su evolución. Y eso es todo por esta ocasión. No te olvides que puedes apoyarme si te suscribes al canal. Estaré atento a sus comentarios y recomendaciones. Muchas gracias por ver.